Bueno, este día hemos invitado a un abogado del foro local que cumplió gestiones en el gobierno de la provincia de San Juan, en Cámara de Diputados, en el municipio de la ciudad de San Juan, y que para nosotros es un hombre valioso, por los conocimientos que tiene y por la experiencia acumulada. Doctor Mario Bercero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, un placer acompañarlos. Bueno, dice una carta que he recibido, el presidente nominal de Argentina no se expide aún sobre el golpe de la Corte. Esto escribió Cristina en su libro La primera diferencia, explícita y asumida por ambos que tuve con Héctor Mañeto durante el año 2006 en la presidencia de Néstor. Yo era senadora y decidí impulsar la reforma del Consejo de la Magistratura. Recuerdo que Clarín estaba totalmente en contra de esa reforma y lo hacía saber con duras críticas en el diario y en toda su estructura informativa, que se extendían obviamente a mi persona. Yo a esta altura tenía muy claro que el diario funcionaba con el libreto cotidiano que después era replicado en las radios, canales de televisión y todo el aparato de comunicación privado en Argentina, en gran parte controlado por el mismo grupo. El proyecto de reforma que impulsábamos tenía por objeto reducir el poder de las corporaciones y darle mayor poder a la política. Consistía en reducir la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13 y sacar al presidente de la Corte Suprema de su doble función, ya que era también el presidente del Consejo. La ley que hoy en día está vigente tiene incorporada esa modificación impulsada por mí, dice Cristina Fernández en su nota. Mi planteo era el siguiente: ¿cómo puede ser que si hay algún litigio con cualquier decisión del Consejo de la Magistratura va a estar el presidente de la Corte, que es la última instancia judicial del país, lidiando simultáneamente como presidente de ese cuerpo? Estaba claro que era totalmente incompatible presidir el Consejo y al mismo tiempo la Corte. En ese momento presidía Corte y Consejo el doctor Enrique Petracchi, y antes de presentar el proyecto lo llamé por teléfono. Doctor, usted sabe que estoy trabajando en un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y considero que el presidente de la Corte no tiene que ser también el presidente del Consejo. ¿Usted qué opina? Y me contestó: estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Ahí nomás le pregunté: doctor, cuando vaya a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿puedo mencionar que me comuniqué con usted personalmente y que me dijo que piensa lo mismo que yo? Sí, por supuesto, contestó y agregó: la Corte debe ser independiente porque es el último control de la legalidad. Doctor Herrero, ¿qué opina usted de esto? Del Consejo de la Magistratura, que no ha tenido la difusión que debería haber tenido, este cambio de actitud, de resolución, ya que el domingo, por ejemplo, que yo veo, chequeo todos los programas periodísticos, casi ni se ocupó ninguno de los periodistas que conducen el domingo en la tarde-noche de este tema. Bueno, creo que estamos asistiendo lamentablemente a uno de los escándalos por defección, por falla, más grandes de la historia institucional de nuestro país. Yo me permito comparar esta defección de la Corte con dos hechos gravísimos de la historia institucional argentina, como fue la convalidación de la interrupción del orden constitucional en 1930 por aquella Corte que convalidó el golpe de Estado contra el presidente Irigoyen, y posteriormente cuando la autodenominada Revolución Libertadora derogó por un simple bando militar una constitución sancionada legalmente y legítimamente por los representantes del pueblo de la nación argentina.
Bueno, estos dos escándalos institucionales tienen un cierto parangón con esto que hoy hace la Corte y que usted tiene razón, muy poco se ha mencionado, muy poco se ha merituado y lamentablemente no llega a conocimiento de la gente. Pareciera ser que la actuación del Poder Judicial, de cada uno de los magistrados que lo integran y del conjunto, no tiene mayor influencia salvo para el justiciable que está en el caso concreto para resolver noticias que usted lee de policiales o de resoluciones judiciales. Y en realidad las decisiones del Poder Judicial afectan diariamente y profundamente la vida de todos los habitantes de este país. Lamentablemente no es un tema considerado en la opinión pública y mucho menos en los medios de comunicación pública. Y bueno, esto tiene una razón y allí lo que usted leía, uno de las protagonistas, lo expresa muy claramente. ¿Por qué hay cosas que se visibilizan en los medios, en la gran mayoría de los medios de comunicación, particularmente aquellos que tienen el carácter de hegemónico, y por qué hay otros que se disimulan o se resaltan según las conveniencias de quienes son sus propietarios y a quienes representan esos intereses de esos medios de comunicación? Según la opinión suya, ¿cómo nos perjudica a los argentinos esta decisión? Bueno, en primer lugar, enloda y tiñe con un manto de duda la actuación del máximo tribunal de justicia. Ahí lo decía en la carta, no solo la Corte como última instancia, sino todos quienes cumplen una función judicial deben procurar mantener la mayor independencia de criterio, y esto no quiere, aunque lo incluye, principalmente decir que no tengan vinculaciones o ideas políticas. No, los jueces quienes ejercen la magistratura en todos los ámbitos, en todos los estamentos del sistema. Recordemos que nosotros tenemos, por nuestra conformación como Estado federal y además institucionalmente tenemos un Estado federal, Estados provinciales o jurisdiccionales y Estados municipales, nosotros tenemos 3 ordenamientos también en cuanto a la justicia, aunque el último escalón se trate en su gran parte de un ámbito contravencional o llamada justicia de falta. Pero todos, aún el juez de falta, deben mantenerse prescindentes de todos los preconceptos que pueda tener y por supuesto de todos los intereses. Y muchas veces los intereses no son políticos en primer medida ni partidarios, sino fundamentalmente intereses económicos y poderosísimos intereses económicos. Intereses económicos no solo en ganancias, en lucros, sino en el manejo de poder en beneficio de. Y a esto se refiere una de las fracciones de la carta que usted ha leído. Los jueces de la Corte deben ser prescindentes absolutamente de todo. Aquí, por decisión propia, lo que no es válido, se autodesignan en una función en donde se inmiscuyen en posibles conflictos dentro de un órgano de la Constitución, como es el Consejo de la Magistratura, que la Constitución no le reconoce a la Corte el derecho a presidirla. Y en este caso, el presidente de la Corte, se ha autoarrogado esa facultad con un acto, a mi entender, gravemente inconstitucional, violatorio de la Constitución y de todo nuestro orden jurídico, que es el haber puesto en vigencia una ley después de más de 16 años de derogada. Eso es una facultad legislativa que no le corresponde al Poder Judicial, ahora, ni mucho menos a la Corte. ¿Por qué el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, no ha tomado una medida? Quizás ya sabía que iba a pasar esto. Bueno, entiendo que quizás lo más complejo de todo esto es mantener lo más leve posible este conflicto institucional que está ocasionando la Corte
los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ojalá tuviéramos aquella conformación que presidía, por ejemplo, el doctor Petracchi en el año 2006. Hoy, lamentablemente, esta Corte, no es el primer caso, lleva cometidas varias tropelías jurídicas en contra de la Constitución. Y esta es una más. Lo que pasa es que es de una gravedad institucional difícilmente mensurable en este momento. Entiendo que los otros dos poderes, que son los afectados directamente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, actúan con prudencia para no agravar esta crisis institucional, porque en realidad este comportamiento de la Corte es una grave provocación hacia un conflicto institucional que no sabemos en qué puede desencadenar. Y hoy, en la situación en que se encuentra el país, no solo socioeconómica, financiera, sino en el marco de una grave situación internacional, lo peor que nos puede suceder es tener y alimentar un grave conflicto institucional. Ha habido el ministro de Justicia ha hecho una declaración oficial en nombre del gobierno, del Poder Ejecutivo. El bloque de diputados del Frente de Todos también ha hecho una comunicación ayer, con prudencia pero con firmeza, incluso dejando abierta la puerta a que la Corte retrotraiga y abra la puerta a una salida institucional decorosa y no atropello de la Constitución que se ha configurado el día de ayer con la vigencia del fallo de diciembre y con la asunción por parte del presidente de la Corte, vergonzosamente, de la presidencia del Consejo de la Magistratura, que por otro lado está inoperativo porque no están designados los miembros por parte de la Cámara del Congreso. O sea que la Cámara debe convalidar o no este hecho, según su criterio. No, debe designar los miembros que integran el Consejo conforme a una ley derogada y que hoy, por imperio de esta insólita resolución de la Corte, deviene nuevamente en vigor, nuevamente en vigencia. Es una situación compleja. Entiendo que el Congreso, designando los miembros, estaría convalidando una inconstitucionalidad, porque es una ley, es decir, solamente el Congreso de la Nación es el que tiene las facultades constitucionales para sancionar una ley o para derogar una ley. No lo tiene la Corte. Este es el nudo más allá de los intereses ocultos que hayan detrás, este es el nudo de la gravísima inconstitucionalidad, y lo grave aún es que quien la comete son los jueces del máximo tribunal de nuestro país, que son ellos quienes deben custodiar la constitucionalidad de todo nuestro orden jurídico. Ellos son los que violan la Constitución. Ahora, el Congreso tiene facultades para intervenir ante esta flagrante decisión que ha tomado el presidente de la Corte. Bueno, en mi opinión, el Congreso debiera abstenerse de integrar el Consejo de la Magistratura en estas condiciones, porque se trata de una ley que no está vigente y que fue derogada por el Congreso de la Nación, oportunamente allá en el año 2006. Y en segundo lugar, yo creo que habrá que analizar si no es procedente, a mi juicio, sí, el inicio del proceso de juicio político a los miembros de la Corte, porque el avasallamiento del orden institucional es grave, pero es cuanto más grave porque quien lo comete es el máximo órgano responsable de hacer cumplir la Constitución y respetar la Constitución, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo llevo a un tema que tiene que ver con el pensamiento de un hombre que, a mi criterio, es uno de los más claros en exponer con respecto a la realidad del país.
Dice, en mi doble calidad de secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón y el de muy veterano militante del peronismo como militante, si me preguntan qué me preocupa, es la ausencia de predisposición en general, no digo de todos, de no avanzar fuertemente a concretar y fortalecer seriamente como dar una pelea electoral al frente de todos. Hay ausencia de voluntad o, lo que es peor, no hay ninguna voluntad para hacerlo, y eso sería muy grave, casi suicida, y no puedo creer que haya un solo hombre o una mujer peronista que no tenga en su cerebro el impulso natural de que solamente unidos podemos continuar en un gobierno peronista al frente de la República. Si esto no sucediera, no ocurriera, yo que cada tanto me acuerdo de Cristo rezaría fuertemente para evitar que esta ultraderecha radicalizada de las sociedades modernas nos haga pedazos, como por ejemplo donde se habla, quítenle la asignación universal por hijo, saquen los planes sociales, levántenle los subsidios familiares, dejemos de pagar como ya hizo Macri, liquidándole las pensiones otorgadas a los chicos, los pibes, los jovencitos minusválidos. Estoy preocupado y me obligo una vez más a expresarme, esto lo dice Lorenzo Pepe. Ojalá acierten en las decisiones. Ayúdalos, Señor. ¿Es tan grave esto? En realidad quiero hacer una mención: veterano militante, dice él. En realidad entiendo que es una de las mentes más lúcidas que tiene el pensamiento nacional en primer lugar y el justicialismo, la doctrina justicialista, y no solo por la experiencia que tiene aquilatada el compañero Lorenzo Pepe. Ojalá muchos jóvenes tuviésemos con el pensamiento, las convicciones y el coraje que tiene Lorenzo Pepe. Entiendo que la situación del país sin duda es difícil. A fuerza de ser reiterativo, no podemos olvidar que donde estamos parados hoy y situados, y en esta crisis dolorosa, en donde tenemos un altísimo porcentaje de la población que está padeciendo y padeciendo hambre, con necesidades insatisfechas, grave en un país que producimos alimentos para más de 400 millones de personas, que no tengamos o tengamos un tercio de nuestra población que no puede tener las comidas básicas que debiera tener para considerarse bien alimentada. Desde luego que es grave, pero esta situación en la que estamos no es producto de una generación espontánea ni una mala gestión de 2 años. Venimos de una crisis profunda a la que hace referencia el compañero Lorenzo Pepe y de la que hay que prevenirse para no volver a aquellas ideas llevadas a cabo por primera vez de la mano del voto popular de la derecha o el neoliberalismo, que establecen, el acuerdo por el cual se dio finalización a nivel global entre Estados Unidos e Inglaterra, o más precisamente entre el presidente Reagan y Margaret Thatcher, para dar por finalizado el estado de bienestar en el mundo, al menos en el mundo occidental, fue algo que en nuestro país tuvo un proceso más dilatado en el tiempo y más duro, porque nosotros habíamos tenido nuestro propio proceso de estado de bienestar con el justicialismo y los gobiernos justicialistas. Y usted recordará, Oscar, que en el año 74 la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Argentino fue la más alta de nuestra historia, prácticamente en el 50%. Bueno, a partir de allí vino la dictadura con el desastre industrial, económico
y financiero, la subversión del orden en donde de una Argentina productiva pasamos a una Argentina especuladora en lo financiero, en donde la ganancia se concentró en unos pocos vivos y la pérdida en el mayor sector de la población. Esto no pudo sobreponerse el gobierno de Alfonsín, fue profundizado por el neoliberalismo con la caída del muro de Berlín y en el gobierno lamentablemente justicialista de Carlos Menem, y recién vino a recuperarse a partir del año 2003 con el gobierno de Néstor y las dos gestiones de Cristina. Bueno, esto se volvió a romper cruelmente del 2015 al 2019, los números fueron catastróficos de pérdida de empleo, de liquidación de empresas, de acumulación de riqueza, el fenómeno que sucede en el mundo. Una escándalo. Mire, lo decía Pío XI en la encíclica Quadragésimo en el año 1931. La escandalosa acumulación en unos pocos y la acumulación de miseria en una multitud. Hablando del mundo, esto que denunciaba el Papa en esa famosa encíclica y muy disimulada encíclica Quadragésimo en el año 31, hoy está multiplicado, pero a la enésima potencia en el mundo. ¿Cómo puede ser que en este mundo, en donde una de las cosas que mayor se dispendia, se tira, es comida, tengamos 3.500 millones de habitantes en el mundo que no pueden comer 4 comidas en el día, que no alcanzan a vivir con $1 por día? Esta inequidad es insostenible y de eso se trata justamente el marco en el cual se desarrolla nuestra crisis, pero con la gravedad de que nosotros tenemos con qué superar la crisis y alimentar a nuestra población y sin embargo no logramos hacerlo por fundamentalmente el egoísmo, la cultura del individualismo que nos cuesta sacudirnoslo de encima y por los grupos de interés. Fíjese que hoy está en la picota este proyecto de esta renta extraordinaria para esta renta inesperada. Llámesele como se le llame, la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional se ha recomendado medidas para el mundo, medidas de este tipo, la están analizando e implementando Estados Unidos, Inglaterra, países europeos, y acá en Argentina sale la oposición con el título de los diarios y sin saber de qué se trata, a decir que se van a oponer. ¿Cómo puede ser que una persona que al sembrar, y no son personas, son grupos concentrados y corporaciones, en la siembra anterior tenían una expectativa de ganancia neta del, supongamos, el 50% de la inversión, y hoy van a ganar un 300% por la suba de los precios internacionales a raíz de la guerra y el influjo en los alimentos de Ucrania y Rusia, que son los dos principales productores europeos de alimentos, y ese aumento inesperado de renta no se puede compartir un poco, no se puede grabar. ¿Hasta dónde pretenden estirar el hambre de multitudes y la avaricia y la codicia de muy pocos? Es preferible que esto se haga en el marco de la ley, con diálogo político, y que no se haga en el marco del caos, en donde el sálvese quien pueda nos ha llevado a la humanidad y a los argentinos a situaciones muy angustiosas en la historia del hombre y en la historia de la Argentina. Doctor Mario Herrero, muy interesante su exposición, aclararle a la gente cuál es la situación que vive el país, la situación internacional en que nos afecta, y el tema del Consejo de la Magistratura, que nadie lo trató, no lo quisieron tratar. Yo he observado a mucha gente, no quiero señalar a nadie en particular, pero yo quería hacer mi aporte a través de este programa. Yo, si me permite, Oscar, como cierre, humildemente, el primer artículo con nuevos derechos y garantías que se incluye en la Constitución, en la reforma constitucional del 94, fue el actual artículo 36, que habla, obviamente, pensando en nuestro pasado doloroso de interrupciones al orden institucional, del mantenimiento del orden constitucional.
Yo pido que analicemos el texto del artículo 36 y la conducta de los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia y muy especialmente del presidente a la luz de este artículo 36. Si no se verifica en esta conducta la gravedad institucional que pretende prevenir y que sanciona el artículo 36 de nuestra Constitución. Gracias, doctor Mario Herrero, por Gracias a visitarnos. ustedes por invitar.